tenía el talento, tenía el físico y la luz para conquistar Hollywood. Pero el destino le arrebató el final que merecía. Esta es la historia de Anthony Hamilton. O simplemente Max Harte, aquel sargento de Misión Imposible que estuvo desde el 88 al 90 en la serie. Un alma brillante que el VIH-Sida silenció demasiado pronto. Su imagen de aspecto viril se notó desde el mismo momento en que puso un pie en el set de grabación de la serie Cover Up, una serie de espías de aquel momento. Todas las miradas se posaron en él. Era el reemplazo de John Eric Hudson, quien había aparecido accidentalmente. Así que ahora era Anthony, el galán, de porte imponente y elegancia natural. Irradiaba una confianza serena que parecía envolver cada rincón del estudio. Su cabello rubio, ligeramente ondulado, caía con descuido, mientras otras veces se lo peinaba. Pero eran sus ojos de un azul claro intenso los que realmente atrapaban a quienes lo observaban. Para muchos tenía un físico perfecto, unas facciones delineadas y una constante mirada que seducía a cualquiera chica en el plato de grabación. Sin embargo, llevó un secreto para el gran público: su verdadera orientación y gustos amorosos. Aunque los cercanos ya lo sabían, la mayoría lo ignoraba. Por eso, para muchos, el sargento Max Harte en Misión Imposible era el actor favorito de la serie. Aquel talento y aquella fama le llegó a granear gran fortuna. Tanto que en su tiempo libre, Tony frecuentaba el volante descapotable de su Mercedes-Benz 450 negro. Y se le veía en los clubes nocturnos de ambiente en West Hollywood. Cuando le diagnosticaron la enfermedad a comienzos de los 90, su rostro fue adquiriendo un aspecto distinto. Por ello, cuando su energía y su porte falló, perdió su capacidad para trabajar, porque para él su carrera como actor lo era todo. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor se supiera. Eso sería un grave golpe anímico para una persona que estaba sufriendo que los directores de casting lo dejaran de llamar. Así que para el año 1994, aquellos productores ejecutivos de los estudios que una vez le cantaron alabanzas, ahora lo evitaban. Pero lo irónico era que esa no era la única dificultad que Tony en vida había tenido. Lo adoptaron con tan solo 2 años de edad, un matrimonio australiano, porque sus padres lo abandonaron. Aquel matrimonio australiano, formado por el coronel de las Fuerzas Aéreas australianas Donald Smith y su esposa Margaret. Así que el chico crecería en una pequeña granja de ovejas en la localidad australiana de Adelaida. Allí acudió al colegio escocés donde demostró sus dotes para la danza y el ballet. Así que con el apoyo de su padre, el coronel, en 1967 entró en la escuela de ballet australiana de Melbourne y formó parte del elenco de la compañía por sus dotes. Medió 1,77 m y una figura estilizada. Mientras estaba de gira con Gemini en Moscú, aquella compañía, el afamado fotógrafo Vladimir Bliok quedó impactado por su físico y buen parecer. Tony siguió la gira durante 2 años más antes de renunciar a la compañía en 1973 para mudarse a Londres e iniciar su carrera como modelo, animado por Bliok, el fotógrafo. Trabajaría durante 10 años para diseñadores como Gianni Versace,
y fue portada de revistas como Boogie. Era el favorito de fotógrafos como Richard Avedon, Skrebneski y Bruce Weber. También tuvo su incursión en la publicidad con un anuncio de la pasta de dientes Close Up. Sí, y para la marca de medias Hanes, haciendo un giro a lo Fred Astaire. Ese año, 1979, y con 27 años, Tony probó suerte en el cine con un papel en una película sobre vampiros, lo que le animó a dar el salto a Hollywood. Aquella película se llamó Nocturna, donde aparecía él haciendo el papel de Jimmy, junto a una glamurosa Yvonne de Carlo. Así que con esa figura de niño bueno y rubio, tan brillante que los destellos de su cabello reflejaban las luces del set. Pero para poder llegar a Hollywood, sabía que tenía que esforzarse y tomar clases de interpretación. Y en una de esas clases coincidió con John Eric Hexon. ¿Lo recuerdan? Él era el protagonista de la serie Voyagers o simplemente Viajeros, que se hizo muy popular. En Latinoamérica, él era Phineas Fogg, y que junto a Jeffrey, el niño de la camiseta blanca a rayas que nunca se quitaba, le dieron la vuelta al mundo en distintos momentos de la historia. Así que tanto Tony Hamilton y John Eric Hexon tenían parecidos. Ambos tenían un atractivo único y tenían un físico imponente. Y ese esfuerzo de las clases de interpretación dieron su resultado. En 1984, Anthony fue elegido de entre 200 actores para interpretar el papel de Sansón. Y a la par, John Eric Hexon conseguía el papel de Mac Harper en la serie Camuflaje, o simplemente Cover Up, una serie de espionaje donde hacía el papel de un agente de una organización secreta, junto a la hermosa Jennifer O'Neill. La trama de esa serie fue fundamental, ya que como ambos eran espías, se ocultaban cuando ella hacía el papel de una fotógrafa y él su modelo masculino favorito. Sin embargo, la tragedia se cebó sobre John Eric Hexon justo cuando estaba en la cima de su carrera, porque literalmente aquella serie lo había lanzado a lo más alto, a la par de Voyager, Viajeros. En pocas palabras, era el tipo de moda para la época. Sin embargo, un día cualquiera, jugando con algunos artilugios que utilizaban en los sets de grabación, tomó un objeto y lamentablemente, accidentalmente, autoinfligió su partida. Así que en octubre de 1984, cuando partía John Eric, cuando tan solo había rodado los 7 primeros episodios de Cover Up. Así que a los guionistas no les quedó de otra, sino acabar con el personaje de Mac Harper y en su reemplazo colocar a Anthony Hamilton, un nuevo agente. Estaría haciendo varios capítulos, pero Tony prefirió hacer otro papel por respeto a su amigo perecido. Y en el 85 le ofrecieron el papel de Jack Striker como sustituto del personaje interpretado por John Eric. Lamentablemente la serie fue cancelada por baja audiencia en Estados Unidos, pero con un notable éxito en España. El tema central para su banda fue una versión interpretada por Elizabeth Daily del Holding Out for Hero. Aquel año sería muy complejo para Tony. No solamente tenía dinero y trabajo a borbotón, sino que también hacía 2 series. Entonces hacía por un lado Cover Up, Camuflaje, y por otro Mirrors. Estaba tan ocupado que se le llegó a poner un helicóptero a su disposición para poder llegar a tiempo a los sets de rodajes. En una entrevista que le hicieron en aquel año, dejaba entrever lo agotado que se encontraba con los rodajes. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer Mirrors y estaba en el set todo el día. Y a las 7 de la noche estaba en el set de Camuflaje.
y no terminaba hasta las 2 de las madrugadas. Y al día siguiente lo mismo. En un momento llamé a mi padre en Australia para quejarme. Y este dijo: déjame contarte una historia de guerra. En la batalla, durante la Segunda Guerra Mundial, todos luchábamos a las 3 de la mañana, porque a esa hora atacaba el enemigo. Así que no te quejes, porque a veces toca trabajar. Ese fue el consejo que le dio su padre adoptivo. Para ese entonces, y dada la fama de Hamilton, se barajó que fuera James Bond en la película 007 Alta Tensión. Y aunque los productores se mostraron muy satisfechos con su casting, se le descartó y pusieron como excusa que el público no aceptaría un James Bond rubio. Pero la verdadera razón de fondo para despedirlo en el último momento fue su orientación y sus gustos amorosos. Y era que la vida personal de Tony era totalmente opuesta a la vida de James Bond, quien era un rompecorazones y mujeriego. Así lo que los productores no sabían cómo iba a reaccionar el público con un actor que vivía abiertamente su vida personal. Sin embargo, la fortuna le sonreía. En 1988 interpretó durante 2 temporadas que estuvo en antena al agente secreto Max Harté, el sargento Max, en Misión Imposible. Allí estuvo hasta el año 1990, donde compartió elenco con el veterano Peter Graves y con la recordada Diane de la serie B Batalla Final. Para comienzos de 1991, ya estaba diagnosticado con la enfermedad, y eso no le impidió aparecer en el filme Fatal Instinct y también en la serie Contacto en California. Pero aquella enfermedad ya había hecho mella en su cuerpo. Su rostro, que en otrora era de un hombre viril, ahora su aspecto lucía un poco demacrado. Por ende no volvieron a llamar al trabajo y empezó a vivir con lo que tenía ahorrado, porque lamentablemente había gastado todo el dinero ahorrado y se encontraba en la ruina. Su apartamento se lo habían embargado, sí, su casa. Y a principios del año 94 se encontraba internado en hospitales. Salía, lo daban de alta y volvía a entrar al hospital, hasta que su luz se apagó. Fenecía a la temprana edad de 42 años, el 29 de marzo del 95 en California. Así que la pregunta que surge es: ¿qué hubiera pasado si el mundo no lo hubiera perdido tan pronto a Anthony Hamilton, que lo tenía literalmente todo: fama, talento, pero que lamentablemente una enfermedad cambiaría su historia para siempre? Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Ya hacen casi 40 años cuando la CBS apostaba por una serie de televisión llena de aventuras y tensiones. Se llamó Cover Up, camuflaje. De septiembre del 84 a abril del 85 se emitía el último capítulo, para un total de 22 capítulos. De los 22, 7 los hizo el actor John Eric Hexum, la estrella principal. Pero más impactante sería el final que el destino le tenía preparado a Hexum. Perecía accidentalmente, y ese accidente obligó a los guionistas a reescribir el guión en la serie, y por ende a tratar de introducir a un nuevo galán para cubrir la baja de Hexum.
Para ese momento sería un actor de 32 años. Era Tony Hamilton. Lamentablemente, Hamilton no se pudo acomodar a los espías a la moda de Cover Up. Pero por fortuna para él, le vendrían más éxitos al nacido el 4 de mayo del 52 en Liverpool, Inglaterra. Sin embargo, había sido bendecido con un buen físico. Por eso a nadie se le haría raro que terminase como actor. Luego que desde los 15 años estuviera en una escuela de ballet en Australia. Así que con un talento único para la danza y con un físico envidiable. Luego de ser modelo a finales de los 70 y actuar en algunas películas de serie B, como La nieta de Drácula, llegaría fácilmente a Hollywood. Y era que lo tenía todo: el rostro de héroe de cine, la voz de un galán seductor y el carisma que hipnotizaba al público. Anthony Hamilton era el nombre que todos pronosticaban como leyenda. Su cara, todos lo querían en las películas, y por eso nadie se le hizo raro que actuara como Sansón, el amor prohibido de Dálida. Su cara nueva, todos querían en sus películas o en las series, ya sea en Jumping Jack Flash o en Aullidos 4, Pesadilla Original, o en Instinto Fatal, o quizá en El Autoestopista. Ya fuese una aparición en una película, en una serie, ahí estaba él. No era un actor cualquiera, era el actor. La crítica lo aplaudía, el público lo adoraba y Hollywood le abría las puertas de par en par. Sin embargo, su vida detrás de escena y su cuenta infinita de dólares, tarde que temprano, llegaría a su límite. Con su Mercedes-Benz descapotado, se paseaba por todas las discotecas. Para nadie era un secreto que tenía sus gustos amorosos en orientación hacia su mismo género. Sin embargo, cuando la enfermedad irrumpió en su vida, entre finales de los 80 y comienzos de los 90, el mundo aún veía con estigma aquella situación. Pero para Anthony, el diagnóstico fue una sentencia. Poco a poco su rostro se fue diluyendo y los directores y amigos que en otros tiempos lo alzaban en hombros y aplaudían su talento y su figura viril, ahora simplemente lo lanzaban al abismo. Lo evitaban. Así que, sufriendo una batalla silenciosa, empezó la lucha contra reloj. Su último gran éxito habían sido las 2 temporadas de Misión Imposible del 88 al 90. En el 92, Fatal Instinct sería uno de los últimos papeles acreditados, y poco a poco se iba diluyendo tanto su estado como su dinero. La neumonía haría mella, derivada de las complicaciones causadas por el VIH. Lo empezó a deteriorar tanto que tenía que ir constantemente al hospital, y luego lo daban de alta y luego regresaba. Cuentan sus amigos cercanos que el gran miedo que tenía Hamilton al perecer era el ser olvidado tras su partida. Y literal, en marzo de 1995, Anthony Hamilton, cansado, simplemente partió de este mundo. Tenía 42 años y perecía en West Hollywood. Pereció siendo joven, que fue lo que más le dolió a los fanáticos, 42 años. Así que, como reflexión, aquel actor que tenía todo para ser recordado y llegar lo más alto que se pudiera en su carrera, pero el mundo que él le tocó vivir no le permitió. Así que para muchos recordarlo es honrar su talento y también exigir que nadie más desaparezca en el silencio. Así como quizá lo hicieron Rock Hudson, Anthony Perkins o quizá Brad Davis.
este último actor de la famosa película El Expreso de Medianoche, Midnight Express. Así que ese sería el final de un gran actor que se fue prematuramente, pero que para muchos será recordado como el sargento Max Harte en Misión Imposible, junto al icónico Peter Graves, quien era Jim Phillips, y que episodio por episodio muchos de nosotros nos vimos. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y seremos millones, y tú eres nuestra estrella, mis estrellas.